muy pequeñas. Fueron las más pequeñas y fueron las que ya fueron a la universidad y tal, pero las más mayores, esas no, esas eran a los 15 años novio, los de 20 casadas como mucho, viviendo en el barrio, sin haber salido nunca. La vida de sus madres. Claro. No podéis hacer otra cosa. Bueno, cada uno tocamos la. Venga. Bueno, pues nada, un aplauso a Teresa. Por la invitación, muchas gracias por estar aquí porque para salir a las 12 de la mañana, madre mía, con estas temperaturas, por la tarde, hay que estar motivados. Bueno, lo mereces. Muchas gracias. Bueno, primero vamos a hacer unas preguntas y luego nos lanzaremos a ellos que pregunten y luego ya pasaremos a la cocina, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que la primera pregunta lógica es cómo te interesaste por el mundo del cómic. Pues bueno, yo en mi generación, que estábamos hablando ahora y de cuando éramos pequeños y tal, es que el cómic era súper importante. Yo creo que todos leíamos cómics. Para mí ha sido una evasión, o sea, mi padre libraba muy poco, trabajaba muchas horas y libraba pues los jueves por la tarde y luego pues en el mes de vacaciones que le daban en septiembre, además. Yo me incorporaba al colegio muy tarde porque 15 días de septiembre me los fumaba de vacaciones con mi padre. Y entonces mi padre siempre compraba el periódico cuando estábamos nosotros y nos compraba los tebeos. A mi hermana, que aquí me acuerdo además de los especial vacaciones, estos que hacía Bruguera, que tenías ahí lectura para aburrir. Y entonces éramos muy lectores de cómics. Yo luego, y me da mucha vergüenza decirlo porque claro, yo fui joven en los 80 y en los 90, que fue una época muy dorada de las revistas y tal, pero ya como que me echaba un poco para atrás. No sé si veía eso un poco demasiado masculino o tal, ya no me hablaba muy directamente, ya me pasé a leer literatura y luego cuando entré en el estudio, pues claro, mis compañeros, yo compartía equipo en animación con 7 chicos y ellos eran todos muy locos. Juan era un fan de Corto Maltés que se sabía todos los tebeos de Corto Maltés de memoria y iba vestido de Corto Maltés con 18 años, o sea, llevaba un abrigo así marinero y patillas y era muy gracioso y entonces ellos pues me fueron vendiendo y poniéndome cosas en las manos, ¿no? Pues me enseñaron Watchmen, me enseñaron todo Carlos Jiménez, como estábamos trabajando allí además los profesionales circulaba que era una maravilla porque nos sentíamos súper identificados y nos montábamos, nos usábamos unas jornadas igual que ellos, hay noches y venga noches de risa y noches de estábamos súper, nos poníamos hasta los nombres de los personajes. Y me fue interesando y luego la verdad es que como la animación te llena tantísimas horas, pues nunca me puse a hacer cómic mientras estábamos haciendo animación, pero cuando ya Juan y Juanjo sacaron Black Shark, pues a todos los demás se nos abrió un poco esa puerta de decir, ostras, esto se puede. O sea, cuando vimos que ellos lo habían conseguido, que habían conectado con un montón de públicas como Polines, pues efectivamente es un medio de comunicación que puedes contar tu historia como tú la quieras, como sin que nadie te ponga con la animación. En cambio todo el mundo quiere meter mano, ¿sabes? Como ponen tanto dinero, pues normalmente todo el mundo quiere opinar, pero en cambio en el cómic, cuando tú ya has convencido a tu editor, pues ya no te dejan, te respetan bastante. Y entonces pues era muy goloso para todos los que hacíamos animaciones, es que así puedo contar una historia completa, ¿no? Una historia que me guste a mí. Y fuimos en el estudio, fuimos ya varios los que a raíz de ellos, de ver a José Luis Munuera, por ejemplo, también, como a EFA, que ya estaban publicando, a Jaime Martín, pues dijimos, venga, que se puede. y empezamos a intentarlo. Claro, pero tú empezaste haciendo guiones, ¿no? Cuando sí. Sí, porque tenía a los niños muy pequeños y entonces me costaba mucho trabajar. Entonces hacía muy poquita animación, alguna cosita de vez en cuando, me fui a casa y porque yo, o sea, este trabajo es tan exigente que tenía claro que si nos poníamos a tener niños era para pasar con ellos, ¿no? Y ya que había que renunciar. Entonces primero me fui yo a casa y luego ya se vino Juan y nos íbamos turnando. Cuando a las 2 niñas las tuve más yo y dejé más de trabajar y luego cuando se vino Juan pues me dijo, me he perdido mucho lo de las niñas, podíamos tener otro. Y ese ya lo disfrutaba yo, no, pero muy bien porque él ahí se hizo cargo total, vamos, los primeros años del pequeño fue él el que se tomó así un tiempo
igual que yo, pues trabajando muy poquito y tal, y estando todo el tiempo con el niño. Y la verdad es que lo disfrutó un montón. Hicieron además una relación que era maravillosa, los dos ahí, tenían un amor loco. Y entonces pues nada, muy bien, así nos fuimos turnando y luego ya cuando eran más mayorcitos, pues el colegio nos salvaba y teníamos ahí la jornada, cuando estaban en el colegio aprovechábamos y ahora bueno, pues ya son mayores y nos dejan libertad. Y entonces yo me planteé el contrapaso cuando ya eran bastante mayores, ya la mayor estaba empezando la universidad, los demás estaban ya bien, ya eran bastante independientes y dije, venga, ahora es el momento de hacer algo que me va a llevar muchas horas. Y ahí lo ataqué. El salto fue gigantesco. Pues sí, mucho reto. Y luego yo llevaba mucho tiempo sin dibujar en serio. Y entonces me pilló bajita de forma. Y entonces pues nada, pues tuve que subir el nivel. Pero bien, porque luego te da la sensación eso de que has aprendido muchas cosas. Que es una cosa interesante, sobre todo cuando te vas haciendo mayor, que ya parece que no hay tanto por descubrir, ¿no? Y entonces cuando emprendes una cosa de estas, que eres mediocre, y entonces pues dices, venga, pues me pongo el reto y eso te motiva mucho. Y yo estoy muy contenta de cómo ha ido la cosa. ¿Y cómo surgió la idea de contrapaso cuando dijiste, bueno, a ver, quiero Voy a hacer hacer esta historia? Pues yo quería hacer la historia del caso del periódico, el semanario este de sucesos, que era superventas ahí en los años 50 y que duró casi hasta los 90. Y porque había oído entrevistas y eso, y me gustaba mucho cómo contaban todas las anécdotas de cómo habían combatido la censura. Porque al caso, por ejemplo, el régimen no le dejaba, o sea, le hacía contar los casos criminales, ¿no? Por ejemplo, robos le dejaban no sé cuántos. Crímenes de muerte, pues a lo mejor 2. Si eran ya muy, muy morbosos, 1. Entonces tenían como unos cupos que no podían, para que parecía que el país tampoco era Chicago, ¿no? Y entonces, pues claro, como ellos habían ido combatiendo todo eso y a base de mucho ingenio, pues habían ido buscándose las vueltas, pues era muy divertido. Y todos los personajes, pues Margarita Gandhi y los diferentes directores que habían venido, era muy interesante. Pero justo cuando yo lo estaba desarrollando salió la serie de tele y claro, ya no tenía mucho sentido. Igual si yo hubiera sabido que iba a tardar 4 años en dibujarlo, digo, pues sí, porque ya la serie hubiera pasado tal, pero bueno, dije, pues ya no tiene sentido hacer lo mismo. Pero como me había gustado tanto la época, había estado ya buscando bastante documentación, joder, mira, lo llevo al terreno de la ficción y hago otra cosa. O sea, me invento los personajes, me invento el periódico y me invento los crímenes. Que sea algo de periodistas en ese entorno de censura del franquismo de los años 50, pero me lo invento todo. Y al final luego no me inventé tantas cosas, porque ya cuando vas investigando, como la historia tiene tanto que puedes utilizar, pues es verdad que los hechos que salen sí suelen estar siempre basados en hechos reales, ¿no? Y ficciono un poco la forma, y los personajes son ficticios, pero por lo demás casi todo lo que sale sí está basado en cosas que han pasado. Y claro, porque cuando hacía los guiones trabajabas con otros autores, ahora eres tú sola. ¿Hay tanta diferencia a la hora de guionizar? La verdad es que sí, bueno, ayer lo hablábamos también en la charla, es que yo soy muy mala guionista para otros, soy una guionista pésima total, porque soy muy verborreica para el cómic, que el cómic es todo lo contrario, pero yo no acabo de comprenderlo, entonces se me va y siempre escribo mucho de más. Y entonces cuando yo les paso a los demás mis guiones, se los paso muy antes de tiempo. Lo de entregar a casa que hablábamos, lo paso ahí con el compromiso de irlo arreglando si tienen problemas, pero no está maduro como para decirles este cómic van a ser 60 páginas. O sea, yo por ejemplo hago mis propias historias siempre con la voluntad de que no pasen de 100 páginas, pero casi me voy siempre al doble. Y es muy complicado eso cuando trabajas con otra persona, porque al otro le das muchos problemas. Entonces es verdad que tanto Juanjo como Monse, que son profesionales grandísimos, se encontraron con guiones que eran muy densos, pero que tenían que cerrar en formato que era todavía de álbum franco-belga, y entonces claro, pues hay que hacer un trabajo posterior. Y yo en cambio trabajo pues con el guión muy abierto y cada vez más. O sea, cada vez más no escribo guión, tengo una especie de esquema de lo que quiero. Hay veces que sí tengo muy claros los diálogos,
ahí sí tengo algunas escenas clave que las trabajo muchísimo a nivel de diálogo y en otras digo, tiene que pasar esto. Y hasta que no empiezo a dibujar, pues no sé exactamente el detalle, ¿no? De cómo va a ser. Y entonces sí hay una diferencia grande y de hecho yo dudo mucho que vuelva a hacer guiones para otra gente, porque claro, es que me supone un trabajo de visualización que yo no puedo hacer escribiendo, tengo que dibujar ya. Y ahí ya te metes demasiado en el terreno de la otra persona, porque alguien que va a dibujar un guión, yo creo que también le gusta darle su planificación de página, si ve que algo sobra. Yo, por ejemplo, yo reporto muchísimos diálogos cuando tengo mi guión y luego cuando meto en página digo esto se va, esto se va, esto se va. Y claro, la otra persona no tiene tanto esa libertad de hacer eso, ¿no? Y entonces creo que me voy a quedar más o menos sin dar tanta guerra a nadie. ¿Dirías que